Para hablar de qué situación se encuentran los países del Mercosur respecto a el nivel de actividad actual, respecto a la prepandemia, estamos recibiendo con mucho gusto a Germán de Agosto. ¿Cómo andás, Germán? Todo bien por acá, ¿vos cómo andás? Muy bien. Bueno, queriendo saber eso, ¿cuáles son los datos comparativos que hay respecto a cómo estamos trabajando? Bien, lo que tenemos como insumo es un informe que sacó el Centro de Investigaciones Económicas, el CINVE, que básicamente lo que hace es, se anticipa, porque la semana que viene vamos a conocer qué pasó con la economía durante el segundo trimestre. O sea, que todavía no lo sabemos, o sea, que lo que tenemos es como esa base de anclaje. ¿Qué es lo que dicen los datos? Justamente lo que vos decís, que hoy por hoy el desempeño que tenemos durante todo el año de la pandemia, inclusive los 3 primeros meses del año, es comparativamente peor del que han tenido nuestros pares del Mercosur. Incluso se puede extender un poquito más y decir que cuando vos agregás otros países de la región distintos o que no forman parte del bloque, igualmente Uruguay va quedando en la saga, principalmente por un primer trimestre bastante afectado. Si ahora lo vemos en la primera placa, vamos a poder ver cómo se va moviendo y cómo se ve que Uruguay no tuvo una caída comparativamente tan grande. Viste que la pancita más baja es Argentina, que cayó un 20% en el peor momento de la pandemia, que fue en el segundo trimestre, pero el año pasado. Uruguay pegó ahí, un 10-11%. Pero después cuando a partir de la segunda mitad del año es cuando empiezan como a diferenciarse las trayectorias. Y lo que se ve es como Uruguay, viste que va perdiendo impulso sobre el último y va cayendo al final, ¿no? La última banderita que tenemos es Uruguay, o sea que eso nos dice que cómo venimos hasta ahora, antes de conocer el dato, bueno, con ese rezago relativo, que lo que está mostrando es cómo en los últimos 3 meses, de los últimos 3 meses que conocemos información, perdimos ese impulso. ¿Y eso a qué se debe? ¿Cuáles son los factores determinantes para que explican ese cierto enlentecimiento o menor despegue, digamos? Ahí va, es una buena forma de cierto enlentecimiento o menor despegue. Y lo que tenés ahí es que probablemente, obviamente, que incide la temporada turística, pero la afectación del turismo no es ajena al resto de los países. Entonces lo que vos probablemente tengas es una combinación de distintas causas. Una de ellas es, por ejemplo, una insuficiente compensación del golpe. ¿Sí? La política económica no ayudó tanto a ir profundizando ese despegue de alguna manera. Claro. ¿Y cuánto crecería la economía en los próximos años teniendo en cuenta esta tendencia que llevan cada uno de los países y en especial Uruguay? Ahí en los datos del CINVE, que son la proyección que ellos presentaron, es que Uruguay crecería 1,9 este año. O sea, y después, menos de lo previsto. Menos de lo previsto. ¿Sí? Por ejemplo, lo previsto por el gobierno es 3,5%. Lo previsto por el promedio de todas las respuestas de los analistas privados es 2,6. En este caso puntual que estamos usando el informe del CINVE, está dando un crecimiento de 1,9. ¿Sí? Si ahora miramos la segunda placa, vamos a ver si aplicamos el crecimiento de 1,9 este año y el de 2,5 que se espera para el 2022 y el 2023, bueno, ¿a dónde vamos en esa situación junto con la región? Y vos ves que en realidad cuando salimos de esa zona roja... Uruguay es el azul, digamos. Es el azul, sí. Es el azul, viste que nuestra pancita es un poco más baja que la de Argentina, pero después vamos perdiendo fuerza y cuando salimos de esa zona roja, que eso quiere decir recuperamos el nivel de la prepandemia, recién es en el 2023. Somos como el que tarda más en recuperar esos niveles prepandemia si nos anclamos en las proyecciones del CINVE. Claro. ¿Sí? Que de alguna manera divergen de la que comentamos recién del gobierno. Del oficial, digamos. O si pensás en CEPAL, que te acordás que presentó su informe, bueno, daba 4,1% para este año, que creo que a todas luces es demasiado optimista. Ojalá que se dé, pero eso sí que luce muy optimista. Incluso, ¿y eso tiene que ver con el aparato productivo que tiene, por ejemplo, cada uno de los países? Exacto, tiene que ver con la que para que vuelva a marchar la maquinaria le cuesta un poco más cuando el aparato productivo todo es más pequeño. Exactamente, tiene que ver con eso, también tiene que ver con la forma en que se va dando, por ejemplo, vos ahí lo estás pensando del lado de lo que se dice la producción, vinculado a los sectores. También lo podés pensar del lado de, bueno, el consumo privado, la inversión. Y vos lo que estás viendo acá, que los fundamentos, por ejemplo, del consumo, entendiendo el consumo como uno de los principales pilares del crecimiento por ese lado, bueno, va a seguir afectado porque el mercado laboral sigue afectado, porque los ingresos de los trabajadores siguen afectados y porque hay un conjunto de condiciones que incluyen también el impulso del sector público que hacen que cuando vos lo conjugás todo, te da como esta foto. Pero de vuelta, viste toda la divergencia de visiones que hay en torno a la perspectiva de este año. Pasamos de 1,9 en esta referencia, pasamos a 2,6 si consideramos analistas, pasamos a 3,5 si consideramos el gobierno y si consideramos la CEPAL a 4,1%. O sea que eso en sí mismo es un dato, que es el dato de cuánta incertidumbre hay detrás de todos los tiempos que estamos atravesando. Y de vuelta, esa viborita que vimos para Uruguay,
lo que vamos a conocer la semana que viene, es cómo se compone, cómo se construye esa pancita, ¿no? Claro. Cuando vos lo mirás la morfología o la composición, vamos a ver que si esa pancita la mirás para la construcción o para el agro, bueno, está muy arriba de esa línea roja. Pero cuando vos lo mirás para los servicios vinculados al turismo, a la recreación, a otras actividades, está muy por debajo. O sea, que esa viborita que vemos del desempeño uruguayo Igual es una sí. combinación de situaciones muy dispares. Claro, llama la atención la diferencia que hay entre bueno, lo oficial, que uno puede llegar a entenderlo, pero un organismo como CEPAL que tenga tanta diferencia respecto a lo que prevé CIMBE, ¿no? Y también me llama la atención la diferencia, a pesar de que tenemos que estar redondeando, con Paraguay. Paraguay despegado. Paraguay, viste que incluso tuvo una reacción más lenta, o sea que al principio subió, después cayó y ya inmediatamente en el 2023, por ejemplo, como tener ese fin del horizonte, está como un 10% por arriba del nivel que tenía en el 2019. Paraguay es una economía que estuvo dentro de las menos afectadas junto con Brasil cuando vos mirás los datos anuales de 2020. ¿Sí? Nosotros estuvimos como a la mitad de tabla, con una caída casi del 6%, pero Paraguay tuvo una caída pequeña y se espera también que tenga una reactivación, porque también en los últimos años venía mostrando mucho más dinamismo.